Y creo que para cerrar esto volviendo al inicio de lo que nosotros dimos, nuestra propia revolución, nuestra propia independencia se dio por saber aprovechar eso, por poder ver esa fractura interna, por poder ver ese conflicto que está ocurriendo en la parte de arriba y decir, ok, este es un buen momento para influir y para llevar a cabo, impulsar nuestros propios intereses porque hay una fractura interna arriba. Y hoy por hoy en la actualidad es el poder ver y aprovechar esas fracturas internas se va a volver más relevante que nunca. Y lo que nos queda a nosotros es ver cuáles son esos quiebres que se están dando ahora o que se están por dar ahora y cómo los podemos aprovechar para el beneficio de nuestro propio país, de nuestros propios intereses. Sí, sí, totalmente. También, a ver, hay una realidad. Tenemos digamos, una historia reciente de algo que se ha puesto en tela de juicio en esta época. Y bueno, se puso en tela de juicio el concepto de casta y quizá después le termine cabiendo al mismo gobierno que lo terminó, digamos así, hecho popular. Pero en buena hora se puede ya identificar a un sujeto político de esa manera, porque por lo menos eso va a generar que cualquier jugador a nivel de poder, si se quiere, poder de todo tipo, económico, empresarial, que quizás lo que más abunda en Argentina, quizás hay mucho lobby de afuera, pero también hay mucho empresariado de adentro muy asentado, y que en todo caso si percibe que la gente ya no convalida prácticamente ninguna opción política, habíamos hablado la otra vez que digamos, el nivel de ausentismo superaba el de las ofertas electorales, o sea, el que realmente había ganado en el voto en blanco o ausente directamente. Entonces, eso también es algo que me parece fundamental entender, porque si ahora se está identificando que la casta política es el enemigo del pueblo argentino, bueno, quizá el gobierno que instaló el concepto también se ha identificado como tal, porque esa es una puerta que ya no se puede cerrar una vez que la abriste. Claro, Entonces, creo que el momento en que vos resultaste sucio en alguna cosa, se ha barrido. el que hierro mata, hierro muere, ¿no? Y hierro mata, hierro muere, tal cual. Sí, y creo que también eso da paso a otra cuestión que es lo que marca el cambio de época. Hay un cambio de paradigma, porque no es que ya se consolidó, pero estamos en las antípodas de un cambio de paradigma, estamos en tiempos de revolución, porque esta sensación no es solo acá en Argentina, es a un nivel global, un gran bloque de gente, es como que tenemos problemas muy similares acá en Estados Unidos, en Alemania, en Europa, en todas partes, que es decir, la calidad de vida del ciudadano nativo se ha visto reducida, se ha tratado de parchear eso con medidas como inmigración o políticas de control estatal que no han funcionado. La gente cada vez más tiene que ajustarse, tiene que reducir sus gastos y hay señales de mejora solo para ciertos sectores exclusivos de la economía. O sea, la sección corporativa, la sección millonaria o multimillonaria continúa acrecentando su fortuna, pero la famosa teoría del derrame, donde eso lo vamos a ver bajado a la población, no está bajando y hace décadas que no está bajando, y es esta cuestión de nuestros abuelos podían comprar una casa y podían sostener a toda una familia con un solo salario, y después fueron necesarios 2 salarios, y después ya no puedes tener tu propiedad, sino que puedes alquilar, y después ya no solamente tenés que alquilar vos solo, sino que tienen que ser varias personas haciendo una vaquita para poder alquilar, y cada vez lo que vos podés tener, cada vez tus pertenencias, cada vez tu nivel de ascenso social se va reduciendo más y más y más, y lo que antes era considerado clase media, hoy es considerado clase alta. Se habla de cómo tal vez se reduce la pobreza o de cómo ha habido mayor ascenso social y toda la cuestión, pero la vara para determinar lo que era la clase media o lo que es la clase alta ha cambiado completamente. Al punto de que hay algunas personas, algunos autores y demás que están debatiendo que ya no existe la clase media, que ha desaparecido porque lo que era considerado la media, antes había grandes saltos entre lo que era ser pobre y ser clase media y lo que era ser media y ser clase alta. Y ahora hay un enorme salto en lo que es ser clase alta, porque es extremadamente alta, lo que son los niveles de vida de tipos como Jeff Bezos, como Elon Musk, como George Soros, que tienen los multimillonarios tienen niveles de vida inimaginables, y los propios empleados de esos niveles de fortuna inimaginables tienen que estar pidiendo algún tipo de ayuda social para complementar sus gastos porque no les alcanza con el sueldo. De vuelta, hay una gran cantidad de empleados en Amazon que están tomando el welfare, lo que es un asistencialismo social para poder comprar comida. Amazon es la empresa que lo volvió multimillonario. Jeff Bezos es el segundo tipo más rico del mundo. Justo después de Elon Musk, la segunda persona con más dinero en el planeta entero es Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon.
Y los empleados, digamos, o los empleados del empresario, del segundo tipo más rico del mundo, tienen que estar pidiendo beneficios económicos y subsidios estatales porque no pueden llegar a fin de mes. ¿Cómo haces para ser el segundo tipo más rico del mundo y que tus empleados tengan que compensar su sueldo con asistencialismo estatal? Bueno, está pasando por esto, porque ha habido un nivel de desarrollo en donde la gente en la punta de la pirámide ha tenido un enorme incremento y un enorme salto en su nivel de vida y en su calidad de vida, y el resto de la gente ha recibido un estancamiento. De vuelta a nivel global. Se puede ver acá en Argentina, se puede ver en Estados Unidos, se puede ver en Londres, se puede ver en Alemania, se puede ver en todas partes. Que no ha habido un incremento o siquiera un sostenimiento del nivel de vida de la clase media y de la clase baja. Todos hemos tenido que ajustarnos el cinturón, salvo la cúpula en la parte de arriba, que es la burguesía, la casta, la élite, como le quieras poner. El nombre que se le quiera poner ha visto muy beneficiado su nivel de vida y ha sido a costa de todos los demás. Y esta sensación o esta noción, esta realización, llamémosle, porque se puede ver abiertamente en ejemplos como los que acaba de mencionar de Amazon. Hay ejemplos sobran de que esto está sucediendo, de que la punta de la pirámide ha mejorado su nivel de vida, pero todos los demás no. Es una idea que uno puede ver a lo largo de todas las ideologías políticas. Se venía hablando bastante en los últimos ratos de que ya no servía tanto la división izquierda-derecha. Sigue funcionando en términos de cuál sería el último objetivo, cuál es el método que vos querés utilizar para arreglar las cosas. Pero el punto es que tanto izquierda como derecha, de las clases medias y bajas, están todos de acuerdo en que el sistema actual está colapsado y que no está funcionando. Y de vuelta, los vientos de cambio lo quieren reemplazar por otra cosa. Ahí es donde nos peleamos en izquierdas y derechas de por qué otra cosa se lo va a reemplazar. Pero hay una sensación general a lo largo de todas las ideologías políticas de que la situación actual es insostenible, de que la situación actual es negativa, de que la gente la está pasando mal. Y se le puede echar la culpa a los empresarios, a los políticos, a la élite, a la masonería, a lo que vos quieras. Pero más allá de cuál es a quién se le echa la culpa, hay una noción en las izquierdas, en la derecha, en el centro, arriba y abajo, de todo lo largo del aspecto político no hay división en el hecho de que el sistema actual está en su límite, la gente está en su límite y es necesario un cambio. Ahora nos estamos debatiendo en cuál va a ser ese cambio, pero la antesala de esta clase de procesos revolucionarios ya está armada, ya está dada. Porque da igual si le preguntas al anarquista, al liberal, al fascista, al comunista o al socialdemócrata, dentro de, como digo, no de los grandes representantes, sino del común de la gente, clase media y clase baja, todos están de acuerdo en que la situación actual es mala y todos están de acuerdo en que se necesita un cambio grande. Totalmente, sí. Creo la que gente está en su límite, toda, a lo largo de todo el espectro. Toda, sí. Porque vos podés estar un poco mejor que otro, pero vos lo ves al costado, no te puede pasar por el lado sin que a vos te cause algo eso. Entonces, eso por un lado. Por otro lado también me parece que hay no solo un hartazgo de las ideologías, hay un agotamiento de las ideologías porque las fuentes para consultarlas a nivel de ideologías fuertes, que como repasemos lo que decía Desmarto, ¿no? La ideología es la versión simplificada de una doctrina. Es decir, hay gente que te quiere vender una ideología, desde espacios políticos grandes, te quieren vender una ideología sin haber pasado por todo el proceso que va desde una cosmovisión, una filosofía, refinarla, estructurarla, complejizarla lo suficiente para que sea una doctrina y después de ahí la resumís a una ideología. La gente toma la ideología directamente. O sea, lo que te tratan de vender muchas veces, sobre todo en esta época posmoderna, es una ideología ya premasticada. Entonces, ese es un problema, porque la gente se da cuenta que no sirve para nada y sobre todo que es abstracto. No tiene que ver con hacer frente a cuestiones reales que como que hoy pasan por el tema, por ejemplo, de la soberanía. Hablar de soberanía hoy, a mí me gustaría, digamos, que vayamos a este tercer bloque de forma de hablar de una soberanía a nivel conceptual, pero no un concepto abstracto, sino un concepto real. Si hablamos de soberanía real, ¿qué significa? Como decíamos antes, el Estado-Nación es un instrumento fundamental para precisamente sintetizar intereses divergentes de distintas élites o distintos grupos en pugna que haya en tu país, pero no es suficiente. Necesitas expandir un poco esa capacidad de dar respuesta, necesitas sobre todo crear redes de apoyo mutuo entre países soberanos, e inclusive, ¿por qué no?, armar organismos, pero que sean organismos que respondan, entre comillas, de arriba hacia abajo, por así decirlo, ¿no? Desde los impulsos soberanos para establecer, está bien, hagamos una defensa común, los que vivimos en esta parte del mundo, hacemos una defensa común y hacemos un marco que simplemente regule para que nosotros no nos caguemos a palo y que, en todo caso, la defensa nuestra sea conjunta. Entonces, vos ahí tenés mecanismos de respuesta. El tema es no caer en la ideología, no caer en... Lo hacemos desde el liberalismo, desde el socialismo, desde el nacionalismo. No hay que caer en la ideología. Ese es justamente quizá
la gran quimera de esta época, que muchos quieren reflotar cosas del pasado y quieren volver al 45, quieren volver al no sé qué. No hay que volver a ningún lado. Justamente, si algo hicieron los patriotas de los criollos de Buenos Aires, es decir, no, vamos para adelante. O sea, se piensa el futuro. Fíjate, los grandes proyectos civilizatorios, China, India, Rusia, que bueno, Rusia podrá estar un poco más vapuleado, ¿no? Pero son proyectos que tienen una rica historia detrás de ellos y al mismo tiempo nunca dejan de mirar hacia adelante. Fíjate lo que invierte China en tecnología. Muchas veces hablamos de que se dice, no, China hacen todo barato y mal. No, no, ya no lo hacen tan mal. Y ni siquiera es una cuestión ya tan generalizada de eso de que tienen chicos esclavizados. O sea, muchas fábricas de China ya son de robots, no son de esclavos. O sea, estamos hablando de fábricas robotizadas prácticamente en su totalidad. Que en todo caso debe pasar un guachín a decir, che, voy a ajustar acá esto, voy a reprogramar este empleado, que el empleado es un robot básicamente, o sea, es un empleado que no se le paga sueldo. En todo caso se invierte plata en mejorarlo. Entonces estamos hablando de que tener un proyecto, tener una perspectiva que honre la historia de un país, no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con, justamente, si querés honrar la historia de tu país, lo mejor que puedes hacer es empezar hacia adelante, me parece. Entonces, Además, pensar soberanía tiene que ser conceptualmente algo práctico y algo que te dé objetivos con resultados que puedas después verificar. además va a ser necesario que surjan nuevos representantes, nuevas ideas que encaren toda esta necesidad actual. Porque uno de los problemas es que al estar teniendo representantes que hacen de cuenta que son representantes del pueblo, pero en realidad están representando estos intereses de los que estábamos hablando, de que hay un conflicto interno de intereses de distintas fuerzas, pero básicamente responden a agencias de inteligencia, responden a empresarios o responden a algún tipo de fuerza extranjera, responden a alguien, pero no están realmente respondiéndole a la gente. El gran problema es que hay algunas diferencias, un poco más a la izquierda, un poco más hacia la derecha, hay un tipo de distinción de regulaciones y de tarifas y de toda la cuestión, pero el resultado final para la gente termina siendo el mismo. Entonces, cuando el resultado final de distintas ideologías, de vos tenés 5 partidos distintos y gobierna un partido 2 mandatos, otro partido 1 mandato, otro partido 2 mandatos, otro partido 3 mandatos, el otro partido 2 mandatos, y ya pasaste por los 5 grupos políticos y tu nivel de vida es más o menos el mismo o sigue bajando y no ha habido grandes diferencias entre un gobierno y el otro, la gente se termina preguntando, pero a ver, cuando gobernaba este primer partido yo tuve que recortar gastos porque la plata ya tanto no me alcanzaba y yo no podía conseguir las mismas cosas que mis viejos. Y después está este otro partido y me tuve que ajustar un poco porque ya no podía terminar sosteniendo los mismos gastos. Y luego viene el siguiente partido y ahora mis hijos ya no pueden, digamos, tener el mismo nivel de vida que tenía yo. Y luego a lo largo de todo gobernaron 5, 6, 7 partidos diferentes. Y en todos la economía mejoró un poquito, bajó un poquito, pero a nivel general terminó habiendo una baja en el nivel de vida y a nivel de seguridad. El crimen bajó un poquito, subió un poquito, pero sigue habiendo una tendencia general de que subió el crimen y termina pasando lo mismo con la defensa frontal. Entonces, es como, se supone que son un montón de ideologías distintas y que este es conservador y que este es socialista y que este es liberal y que este es nacionalista y que este lo que sea, pero al final del día, a lo largo de todas las distintas décadas, ha habido a nivel general una baja en la calidad de vida. La seguridad es menor ahora que la que había hace 40 años, la economía está peor ahora que lo que estaba hace 40 años, la división social es mayor ahora que la que había hace 40 años, entonces es como gobernaron varios partidos distintos. De vuelta, esto aplica acá y aplica a un montón de países del mundo. Ha habido a lo largo del tiempo un montón de partidos distintos, pero el resultado final para nosotros es el mismo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas ideologías realmente? ¿Qué diferencia hay entre un partido y el otro? Ahí está lo que vos habías mencionado de cómo, ya lo dijimos incluso la vez anterior, de cómo si vos sumabas el ausentismo, el voto en blanco y el voto nulo, tenías casi el 50% de los votos. Entonces estamos hablando de que hay mucha gente que ya está harta del sector político en general, de cualquier tipo de ideología. Porque la gente cada vez más se va dando cuenta, votamos a este o a este o a este, y el resultado final para nosotros es el mismo. No hay una diferencia sustancial. Y la pérdida de la fe en el sistema, en el funcionamiento de la representación, en el funcionamiento de que las cosas vayan a mejorar, es lo que está también llevando a este punto de quiebre, y en donde el sistema ya no va a poder ofrecerle a la población una solución dentro del sistema, porque ya estuvo intentando tantas, todas con el mismo resultado, todas con la misma agenda siendo empujada, que vos decís, la gente le pierde la fe, la gente siente que ya no hace realmente una diferencia dentro del sistema democrático actual. Entonces el quiebre que va a haber es de eso, es de que ya no podés contener a la gente dentro de un grupo, dentro de una ideología, porque ya no les sirve. Exactamente, ya no le sirve. Y aparte, fíjate que cada vez las fracturas internas de cada país o de cada partido gobernante son cada vez más rápidas. Fíjate qué rápido que se armó la interna libertaria,
entre Karina y los Menem y Santiago Caputo, por un lado, y después Milei es el jamoncito del medio, como dice Villarroel. Pero, y fíjate qué rápido me pasó todo eso. No, a ver, estamos en el primer mandato, estamos en el año 2026. El gobierno asumió en 2023. O sea, le falta todavía un año más de gobierno, lo que queda de y un año más de gobierno. Y ya tiene interna fuerte, como si te dijera Cobos Cristina, ¿viste? Que Cobos Cristina manifestó, claro, recién en 2009, 2008, 2009. Entonces, esas cosas la gente las ve y esa, digamos, esa incoherencia, un poco la gente va a decir, no es que como sos un gobierno nuevo o un partido nuevo te la dejo pasar. No. Al contrario, el hartazgo va a ser todavía mayor. Y en peor, el hecho de que, como decimos, muchos de los cambios surgen con fracturas internas de arriba. Entonces lo que suele pasar con los partidos políticos es que alguien que era miembro de un partido se va y quiere armar su propia fuerza. Pero el problema es que ahora la gente considera eso como no resistir el archivo. Es como, no, pero vos ya estuviste acá y no hiciste nada distinto. Entonces, ¿por qué lo vas a hacer ahora? Entonces ya no podés generar a alguien desde adentro del sistema para que cambie las cosas. Porque ahora se lo considera como, pero vos estabas ahí y no hiciste nada. Las cosas no cambiaron, entonces no te necesito ahora. Vos sos parte del problema. Ahora necesitas, por eso empezaron a hacerse populares los outsiders, como Trump, como Milei, como demás, que no habían estado en política y de golpe se meten en política. La gente le tuvo más fe a eso que a alguien reformado de adentro del sistema. Empieza a tener más valor el que no estuvo con nadie y el que no hizo nada en política que el que ya está adentro y tiene experiencia, porque se le considera experiencia en corrupción, experiencia en sostener las cosas sin cambiar nada en general, esa experiencia en mantener el status quo, y eso es lo que la gente ya no quiere más. Va a ser difícil después que la gente tenga que optar por alguien que realmente, porque honestamente, salvo personalidades contadas con los dedos, la mayoría vienen de estructuras viejas y son reciclados. Entonces va a ser muy interesante ver ese ausentismo aumentar todavía más en la próxima elección. Claro, porque surgen de adentro, como está diciendo, y ya no son efectivos. Ya no sirve reciclar algo que surge de alguno de los partidos que ya la gente considera fracasado. Exactamente. Bueno, hermano, la verdad que ha sido un placer enorme este programa. Pudimos abordar los tres segmentos como nos habíamos planteado. Introdujimos un poco de reflexión en historia nacional, un poco de cuestión de cómo la tecnología afectó ya las relaciones del mundo, las élites del mundo. Hablamos un poco digamos, de lo que es este mundo distópico en el cual cada cosa que antes consideramos conspiración se está tachando como, no, ya no es conspiración, ya es un hecho consumado. Y en el medio, como antes fue en la Revolución de Mayo, tenemos que hablar de que ahora, como nos llamamos argentinos, ¿no? En ese momento todavía no, pero estamos en un contexto del mundo y por eso siempre al mundo hay que analizarlo, hay que analizar la geopolítica, es fundamental, porque si no, no sabes nunca cómo tomar acción, como hicieron los criollos patriotas de ese momento para ver la ventana de oportunidad y aprovechar para hacer algo distinto. Y eso es justamente lo que tratamos de generar, un debate de qué se puede hacer distinto cuando veamos una ventana de oportunidad. Así que muchas gracias. No, por favor, como digo, siempre un gusto venir. Y creo que sí, que lo más importante ahora, habiendo, digamos, asentado todo lo que es el contexto actual, cuál es la circunstancia en la que estamos, es ver que las grandes revoluciones, los grandes cambios surgen con esa ventana de oportunidad cuando hay una fractura interna en la parte de arriba y ver, como digo, ok, tenemos que elegir nos dan para elegir entre los intereses de estos grupos internos, pero siempre inevitablemente uno de esos intereses se alinea con los nuestros. Entonces tenemos que ver cuál de esas fracturas es la que nos va a dar una ventaja a nosotros y nos va a permitir desarrollar lo que nosotros necesitamos. Así que creo, si te parece, como una buena pregunta final para cerrar es, ¿cuál crees que es la próxima circunstancia? ¿Cuál crees que es el próximo quiebre que se viene? Y de qué manera lo podríamos aprovechar. Yo creo que lo más fuerte en este momento es definitivamente el desarrollo de la tecnología de la inteligencia artificial. Creo que el hecho de que hayan estado en los últimos años, más de una década, martillando la idea de que tenemos que cuidar el medio ambiente y sobre todo tenemos que cuidar el agua, tenemos que cuidar las reservas de agua, cerrar bien la canilla, que no quede perdiendo una gotita, tener que el agua va a ser el oro del mañana, toda la cuestión. Y en cuanto surgen la inteligencia artificial y hay que crear centros los data centers, digamos, los centros para guardar esta información, porque la IA requiere mucha capacidad de procesamiento y hay que gastar 450.000 trillones de litros de agua. No, de golpe tenemos agua para tirarle a la IA, no hay problema, gastemos 400.000 millones de litros que los data centers, vamos a construir 10 data centers nuevos para sostener toda la inteligencia artificial que tenemos. Es decir, la propaganda venía
muy fuertemente por el lado del ambientalismo, y en cuanto surge la gran nueva tecnología, la misma persona que estuvieron bombardeando esa propaganda la tiran por la ventana y van en la dirección totalmente opuesta. Bill Gates hablando del ambientalismo, charla tras charla tras charla, y ahora de golpe él queriendo abrir los data centers y diciendo, bueno, no, listo, el ambientalismo queda atrás, lo que importa ahora es el desarrollo de la IA. Yo creo que han visto el potencial para el control y la vigilancia que tiene esto, y el hecho de que hayan sido capaces de tirar su propia propaganda a la basura tan rápidamente me da a ver que va a haber mucho volcado en poder promover y en poder naturalizar y en poder cementar en todas las áreas de inteligencia artificial. Por eso ahora buscas cualquier cosa en Google, por internet o lo que sea, o abrir WhatsApp, y lo primero que te surge es la sugerencia de usar nuestra guía para buscar la información que vos querés, y lo primero que te salen los resultados de búsqueda siempre es el resumen de la guía. Creo que van a tratar de convertirlo en algo natural, en una parte del día a día, para que esta nueva tecnología pase a ser cotidiana, pase a naturalizarse para la población, como las redes sociales o el propio internet, que la IA se vuelva una parte más del día a día. Pero creo que inexorablemente esto mismo también va a producir un quiebre interno, porque el tema con la IA entonces es quién la maneja, quién controla, cuál es la IA más confiable en cuanto a información, cuál es la que se contradice menos, cuál es la que tiene las mejores fuentes, cuál es el nivel de información privada al que puede acceder, de opiniones de gente, quién maneja eso, quién controla ese negocio. Y cuando se establezca una o dos IAs como las más dominantes, como las que la gente más depende, esa IA puede ahora empezar a tener una bajada de línea, una narrativa en particular para influir a la gente. Eso puede ser la futura propaganda. Van a estar toda la gente de la élite alineados y de acuerdo en cuál es el camino, cuál es la bajada de línea que tiene que tener la IA. Van a estar todos de acuerdo con la misma propaganda. O habrá 3 o 4 IAs distintas, cada una con una bajada de línea distinta, y tenés la IA de Estados Unidos, la IA de China y la IA de Rusia, cada una dándote información distinta. Y esa será la nueva batalla, por ver quién maneja la información, pero más importante aún, quién maneja la credibilidad. Porque sabemos que los medios tradicionales, como la televisión, están muriendo. La televisión le quedan un par de años más y va a terminar de desaparecer. ¿Cuál es lo que va a llenar ese vacío? Yo creo que va a ser la IA, y no creo que estén totalmente alineados para decir estamos todos de acuerdo en cuál es la dirección a la que va a ir la propaganda, o cuál es la bajada de línea que va a tener esta tecnología. No, totalmente. Va a ser justamente el objeto de apuntalamiento de las propias propagandas de cada proyecto. Yo creo que justamente es eso. Cada proyecto va a usar la IA, justamente va a haber una carrera de desarrollo de la IA, como fue la carrera nuclear, la carrera industrial, armamentística, bueno, hoy la IA. Bueno, de hecho, los drones que hablábamos de Ucrania o de Irán tienen tecnología de IA justamente para acertar en el blanco. Entonces... Tienen enormes usos militares. Claro, sí, tienen enormes usos militares, con lo cual, como tienen enormes usos militares, descontá que va a haber una competencia fenomenal por parte de la IA, y cada uno va a imponer su narrativa. Y es muy importante eso que decís, porque no es solamente imponer una narrativa, es que mientras vos impongas la narrativa, también impongas un sello de garantía de asertividad, o sea, de confianza. Sí, que digamos, yo puedo tener mi propaganda, pero te aseguro que vos, usando esta IA, no vas a tener vas a tener un muy pequeño margen de error sobre la información que estés buscando, o sobre la información que estés verificando. Y eso que, bueno, yo trabajo con eso, y la verdad que es algo que yo justamente, ¿a cuál acudo? A la que mejor me pueda garantizar la verificación de los datos, la verificación de la información. Ahí es donde voy primero para no errar en lo que estoy buscando. Entonces creo que la conclusión sería que esta cuestión de esta corriente de la posverdad y de que no existe la verdad objetiva, sino distintos puntos de vista, ha definitivamente llegado a su fin. Es necesario que haya una verdad que sea comprobable, y creo que la gran moneda del mañana va a ser la confianza, va a ser la credibilidad. Hay una crisis de credibilidad, porque estábamos hablando de eso. Los medios están muriendo porque ya nadie confía en lo que dicen los noticieros, y ha habido un montón de ausentismo y ha habido falta de sensación de representación de los políticos, porque nadie le cree a los políticos. Entonces, creo que uno de los grandes aspectos de esta época de revolución es la crisis de confianza, la falta de confiabilidad que hay. Y es muy probable que ese sea el punto en el que nos vamos a tener que parar mañana, poder tener algún tipo de corriente o de movimiento que pueda restaurar la confianza de la gente y que pueda tenerlo como una prioridad, tener la credibilidad que tengamos como individuos, como movimiento, como partido político y como nación, para poder ser
garantes de confianza, porque más allá de las fake news y de todas las cuestiones que se puede utilizar la IA para esparcir desinformación, hay una crisis de confianza en todas las áreas y la IA va a caer en eso también. Bueno, tenemos nuestro norte a seguir entonces. Tenemos el norte a seguir, sin duda. Y solamente digo que todo eso, más allá de que obviamente siempre tratemos de ser lo más prácticos posible, siempre es bajo ciertos principios y ciertos valores. Por ejemplo, si para vos la libertad no es negociable en términos de qué sociedad estás construyendo, bueno, entonces en todo caso le buscás la vuelta a la metodología para lograr eso en un sistema político y quizás tenga que hacer cosas nuevas, o sea, que crear instituciones nuevas. Pero, o sea, no todo vale al sentido de lo práctico, porque tampoco querés ser China, tampoco querés ser Rusia, no querés ser la India con un sistema de castas. Entonces, si querés conservar algo que valorás como es la libertad, en el sentido quizá más profundo, como lo conoce Occidente, incluso ahí tenés que ser práctico para poder llegar a ese objetivo. Entonces, primero hay que plantearse el objetivo. Y otro objetivo muy importante es justamente la verdad y la credibilidad. Porque la primera libertad, ¿cuál es? La de poder decir la verdad, cómo se ve y cómo se comprueba. Tratemos de que el fin no justifique los medios, por esta vez. Sí, por esta vez, tal cual. Muchas gracias, hermano. Nos vemos la próxima y bueno, nos veremos acá en el canal para el próximo directo. Veré cuando lo hago. Tengan paciencia. Muchas gracias por estar. Por favor, un placer.